Hola chicos, vamos a continuar resolviendo el presente examen. Bueno, es una práctica calificada de la UNI eh, de cálculo diferencial. Vamos a continuar con el ejercicio número 2. Recortamos el ejercicio número 2 que quedó pendiente, ¿verdad? Control C, control V, acá. Bien, ese es el ejercicio número 2 y procedamos a leer el enunciado. Nos dice simplemente que usando la definición de derivadas, demostrar los incisos A y B. Bien, entonces ponemos por acá demostración. A ver, no se ha acomodado bien mi tableta. Vamos a ordenar. Bien, ahora sí. Demostración. Ok, parte A. La parte A dice simplemente que si f es la raíz, bueno, el valor absoluto del seno de x, entonces no existe la derivada de f en cero. ¿Qué hacemos para eso? Simplemente hay que calcular la derivada de f en el punto cero mediante la definición formal, ¿verdad? Entonces, f' en cero va a ser límite cuando h tiende a cero de la función f de 0 más h menos f de 0, ¿verdad? Sobre, en este caso, h. Bien, eh, esa expresión va a ser igual a límite cuando h tiende a cero de f de 0 más h, que viene a ser solamente f de h. F de h sería un valor absoluto de seno de h, menos f de 0, vendría a ser seno de 0. Seno de 0 es 0 y en valor absoluto sigue siendo 0. Entonces ya no lo colocamos. Sobre h. Bien, sobre h. Ahora aquí será conveniente calcular en dos casos, ¿verdad? Cuando h tiende a 0 mediante valores negativos y h tiende a 0 mediante valores positivos. Entonces, vamos a poner aquí simplemente qué sucede cuando h tiende a 0 o se acerca a 0 mediante valores positivos. El seno de algún valor positivo o no negativo en todo caso es positivo, ¿verdad? O no negativo. Entonces vendría a ser aquí seno, se extrae el valor absoluto de h sobre h. Eso, según lo que sabemos de nuestras propiedades de límites trigonométricos, es igual a 1. Bien, ahora, en el caso de que límite, bueno, en el caso de que h tiende a 0, mediante valores negativos tendremos lo siguiente, ¿verdad? Eh, Cuando el seno se evalúa en valores negativos, es negativo, ¿verdad? O simplemente el seno es una función impar, entonces si h se acerca a 0 mediante valores negativos, tendremos al extraer el valor absoluto, el negativo, del seno de h sobre h. Y eso va a resultar ser igual al negativo de 1. Por lo tanto, la derivada de f en 0 no existe porque sus límites laterales en el punto 0 son distintos, ¿verdad? De eso concluimos que f, la derivada de f en 0, no existe. Bien, ahora vamos con la parte B. La parte B nos dice simplemente que si f es una función tal que está acotado por x al cuadrado, para cualquier x, entonces la derivada de f en 0 es 0. Bien, hay que calcular la derivada de f en 0. Entonces, ¿qué hacemos para calcular esa derivada? Simplemente decimos, ¿no? La derivada de la función f en 0 es exactamente el límite cuando h
tiende a 0 de la función f de 0 más h menos f de 0 sobre h, ¿verdad? Eso de ahí. Ahora, hay que calcular f de 0 y f de h. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, mediante esta condición que nos dan acá. Esa de ahí. Bien, ¿qué podemos hacer para calcular f evaluado en 0? Bueno, sencillo. Hay que hacer lo siguiente. Escribimos aquí un asterisco y decimos lo siguiente. Como f de x está acotado por x al cuadrado para cualquier x, entonces el valor absoluto de, bueno, así, el valor absoluto de f en 0 va a estar acotado por el número 0. Pero además sabemos que eh, el valor absoluto de cualquier expresión real es no negativo. Bien, con eso tendremos que f de 0 es 0. Bien, ahora, como segundo, hay que calcular f en h, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente. Valor absoluto de f en h va a estar acotado por h al cuadrado. Simplemente estamos sustituyendo h por x. Bien, de eso vamos a poder deducir, según nuestras propiedades básicas de los valores absolutos, que f de h va a ser no mayor a h al cuadrado y no menor al negativo de h al cuadrado. Bien, ahora procedamos a sustituir esas expresiones en esta primera relación, que lo vamos a denominar no asterisco, sino un alfa, por ejemplo. Bien, luego vamos a decir por acá que la derivada de f en 0 va a ser exactamente igual a límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h, que eso simplemente será f de h menos f en 0, es 0 sobre h, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos para calcular ese límite? Podríamos hacer lo siguiente, ¿verdad? Que mm, a- en este caso tendríamos que aplicar la propiedad de Strickson, ¿no? Que comúnmente acá lo conocen, la propiedad del sándwich o el emparedado. Eh, entonces, en la relación 2 asterisco, podríamos colocar por acá, así, 2 asterisco. Voy a volver a escribir aquí, 2 asterisco. Vamos a tener lo siguiente, de verdad, digo aquí entonces, en virtud de 2 asterisco, tendríamos bueno, tendríamos la siguiente relación, ¿verdad? Menos h no mayor a f de h sobre h y este no mayor a h. Esto por el hecho de que solamente estamos viendo que h tiende a 0 y no va a ser exactamente 0. Bien, entonces, según el teorema del emparedado, eh, en virtud, o bueno, según el teorema de Strickson, ¿cómo se escribe esto? Es Strickson, creo que fue un matemático italiano. Vamos a tener que el límite, cuando h tiende a 0, de f de h sobre h va a ser exactamente igual a 0. ¿Por qué? Porque esta expresión va a estar acotado por 0 y menos 0. Bueno, menos 0 es 0 y ya está. Esto según el teorema de Strickson, ¿verdad? O si quieren, pueden calcular esa expresión de esta manera. A ver, según el teorema de Strickson, tendríamos límite
de menos h cuando h tiende a 0 va a ser no mayor al límite de la función f de h sobre h cuando h tiende a 0 va a ser no mayor al límite de la función h cuando h tiende a 0. Eso de ahí. Entonces, de esa relación vamos a tener que el límite del negativo de h cuando h tiende a 0 va a ser el negativo de 0, que va a ser 0. Límite de f de h sobre h cuando h tiende a 0. Y aquí también teníamos que es 0, ¿verdad? Límite de h cuando h tiende a 0 es 0. De acá se va a decir que el límite de la función f de h cuando h tiende a 0 va a ser 0. Y por consiguiente tendríamos que la derivada de f en 0 es 0. Bien, como lo afirma el enunciado, ¿no? Entonces la derivada de f en el punto 0 es 0. ¿Verdad? Aquí está. Esto por esa última expresión. Bien, eso sería la resolución del ejercicio 2 y próximamente vamos a proceder a resolver el ejercicio número 3. Eso fue todo por hoy. Gracias.